internacional, la doctora Gloria González Fuster, quien es profesora investigadora de la Universidad Libre de Bruselas, BUB. Gloria, es un gusto tenerte aquí. Bienvenida. Es un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación. No, buenísimo. Estás en esta semana en Chile, aprovechas de hacer unas clases en el doctorado en Derecho de la Universidad Central y sobre todo abrir el primer Congreso Chileno de Derecho y Tecnología sobre un tema que me gustaría que pudiéramos conversar durante esta media hora de programa. La regulación de la inteligencia artificial. Así como para abrir la conversación, ¿cómo ves el futuro de la regulación de la inteligencia artificial con el próximo a publicarse Reglamento Europeo de la Inteligencia Artificial? El futuro de la regulación de la inteligencia artificial no lo sé. Lo que me parece ya noticia es que tenemos un presente de la regulación de la inteligencia artificial, ¿no? Tenemos un reglamento a nivel de la Unión Europea, en Bruselas, que está a punto de publicarse, está a punto de salir del horno, y eso ya es una gran noticia. Si intentamos pensar hace 5 años, igual teníamos ya discusiones, hay que hacer algo, la inteligencia artificial parece que tenemos que regular o adoptar algún código ético, puede ser que haya algunos riesgos, ¿qué hacemos? Y en un momento determinado la Unión Europea dijo, bueno, vamos a adoptar una ley, un reglamento sobre este tema específico, y lo han conseguido hacer, igual no tan rápido como querían, pero lo han conseguido hacer. También la motivación está de ser los primeros que tienen una ley sobre inteligencia artificial, y ahora va a haber una. Y yo creo que eso ya es como interesante, yo creo que es positivo, pero es interesante porque yo creo que hace 5 años no era evidente, ¿no?, que realmente necesitáramos una ley específica sobre inteligencia artificial. Es interesante lo que menciona, porque en su inicio de esta discusión, digamos, en el marco de la Unión Europea, von der Leyen, por ejemplo, sí, quería, lo conversábamos antes, tras bambalinas, quería hacerlo en 100 días. Sí. Y claro, esto se ha ido extendiendo, pero también ha sido relativamente rápido. No sé cómo lo ven los tiempos de la Unión Europea. Ha sido relativamente rápido, sobre todo cuando pensamos en la cantidad de cosas que se están cubriendo con este reglamento de inteligencia artificial, que es sobre la puesta en el mercado de determinados sistemas de inteligencia artificial, pero también sobre el uso por parte de la policía, por parte de las autoridades públicas, de sistemas que igual no son sistemas realmente banales o fáciles de regular. Se cubren muchos aspectos de la vida cotidiana, de muchos aspectos de lo que hacen las autoridades públicas, el sector privado, y para regular tantas cosas y encontrar compromisos con tantos aspectos, sí que yo creo que tiene mérito, en el sentido, si el objetivo era ser los primeros y hacerlo rápido, eso relativamente se ha conseguido. ¿Cómo? Algunas personas hemos seguido la conversación, sí, y la discusión, pero ¿cómo explicarías en términos fácil qué es lo que cubre este reglamento? El reglamento cubre los sistemas de inteligencia artificial en general, la puesta en el mercado. La idea es que queremos regular el uso, cómo se van a preparar, a desarrollar, a pensar estos sistemas de inteligencia artificial antes de que estén acabados, ¿no? Poner unas responsabilidades a los que están pensando en desarrollar unos sistemas y luego ponerlos en el mercado, poner unas responsabilidades claras sobre los que lo ponen en el mercado, pero no regular todos los sistemas de inteligencia artificial. No regularlo todo, porque también entendemos, o se entiende que no es necesario. Hay sistemas de inteligencia artificial que igual simplemente no son peligrosos, o no merece que tengamos que imponer nuevas obligaciones a las empresas. Entonces, lo que se ha decidido seguir es la aproximación del riesgo. Es decir, hay unos sistemas que representan un riesgo, y entonces hay 2 grandes categorías o 3 grandes categorías: los que son tan peligrosos que realmente los tenemos que prohibir. Eso, en principio, realmente no puede ponerse en el mercado, no se puede vender, no se puede utilizar. Sistemas que son de alto riesgo, que entendemos que potencialmente, si no los controlamos, pueden suponer un problema importante para la democracia, para los individuos, para mucha gente. Entonces, solo si se cumplen una serie de requisitos bastante detallados, entonces se podrán poner en el mercado. Y luego todo lo demás que no es de alto riesgo, y por lo tanto, pues adelante. Eso se puede hacer, y eso quizás es importante señalarlo. La idea era regular la inteligencia artificial, pero siempre para apoyar la inteligencia artificial. En ningún momento la Unión Europea ha dicho tenemos que
parar de apoyar la innovación o parar de apoyar este tipo de tecnologías. La idea es que sí, queremos inteligencia artificial, no sé si es una buena idea o no, pero el caso es que efectivamente está allí, y porque queremos inteligencia artificial, queremos de una forma que realmente no sea una amenaza para la sociedad, no sea una amenaza para la democracia. Entonces la única forma de hacerlo es hacerlo bien, y entonces la idea es, sobre todo en estos casos que son de riesgo, intentamos hacerlo lo mejor posible. Como que siempre está esa tensión en la regulación de la tecnología. Sí. Por un lado, proteger los riesgos que pueden afectar a las personas, pero también tratar de evitar que esto frene la innovación, frene el desarrollo tecnológico. ¿Tú crees que hay un buen balance, un buen equilibrio en la propuesta, o sea, en el reglamento que está próximo a publicarse? No lo sé porque hay un balance, yo creo, ahora en la propuesta en sí. Cuando miramos a la propuesta sí que podemos decir, veo aspectos que son más de protección de los derechos fundamentales, aspectos que son más de promover la innovación, reducir las obligaciones. Igual la propuesta es equilibrada en sí. A mí lo que a veces me preocupa un poco, recuerdo el momento en que realmente esta propuesta era para equilibrar una política más amplia, donde no hay un equilibrio. Antes de que hubiera una regulación de la inteligencia artificial, a nivel de la Unión Europea, por ejemplo, se dieron muchos fondos de investigación para promover la inteligencia artificial. Se apoya de muchas formas distintas la innovación, y a veces igual no se ve, el público no lo ve, pero realmente se da mucho dinero para que se desarrolle inteligencia artificial. Se promueve, yo creo, bastante la idea, gente que dice, los niños tienen que aprender, explicarles la inteligencia artificial. Muy bien, todos estamos a favor, pero entonces la idea era que mientras promovíamos y se invierte en la inteligencia artificial, para compensar habría una ley que iba a ser sobre todo sobre protección de derechos fundamentales. Y luego esta ley en sí es equilibrada. Entonces yo creo que allí la balanza en un momento determinado, no sé hasta qué punto sigue, si la imagen general sigue estando tan equilibrada. Eso ya no me queda tan claro. Hablemos de las luces rojas, porque yo creo que eso es como lo que más llama la atención. Sobre todo estos sistemas de altísimo riesgo, sí, que el reglamento adopta una posición de prohibición, sí, con excepción y todo. Pero ¿cuáles crees que son los principales sistemas ahí que el reglamento prohíbe? Bueno, prohíbe varios sistemas de inteligencia artificial, una serie de prohibiciones. Yo creo que el más llamativo, que quizás no es el más representativo porque no es lo más típico de los sistemas de inteligencia artificial, es los sistemas de reconocimiento facial, sistemas biométricos remotos. En esencia es que la policía puede utilizar sistemas de reconocimiento facial para detectar si tal persona está en tal sitio en un determinado momento. Yo creo que eso ha sido de los aspectos más polémicos del reglamento, que igual otros aspectos son menos polémicos. Decimos, sí, queremos apoyar la innovación, con derechos fundamentales, todo bien, pero esta pregunta fundamental de ¿podemos permitir realmente que se desplieguen cámaras de reconocimiento facial en los espacios públicos que la policía pueda utilizar, sí o no? Y la respuesta es a veces, pero la respuesta a veces es sí. Yo creo que eso es de las cuestiones que más han dividido, y al final la respuesta ha sido pues sí, vamos a aceptar este compromiso de que en algunos casos se podrá, pero como en algunos casos se podrá, significa que en la práctica estamos aceptando algo que es un cambio, creo que importante, que no sé si todo el mundo, la mayoría incluso de las personas, entienden lo que significa, que no es una cuestión de inteligencia artificial, algo un poco abstracto. En la práctica realmente salir a la calle, ir a tomarse una copa, ir al tren, y que la policía pueda saber, esta persona ha estado allí, queremos saber dónde está esta persona, lo sabremos, poner las cámaras en marcha y sabemos dónde está Pablo, ¿no? Eso es, yo creo, lo que puede preocupar más, si la gente entendiera lo que significa. Es interesante que elija ese sistema, porque es uno de los sistemas que en la norma aparece como prohibido, sí, pero después sale una serie de excepciones que lo autoriza. Sí. Entonces, claro, uno cuando se pone a hablar de los sistemas prohibidos bajo el reglamento, quizás más que el sistema prohibido son interesantes las excepciones, como por ejemplo en este caso. Sí. ¿Cuáles son algunas de esas excepciones? Esto es un sistema que está prohibido, pero que se permite, por ejemplo, entonces hay excepciones para buscar víctimas, personas desaparecidas, víctimas de delitos, personas sospechosas de haber cometido ciertos delitos. Hay bastantes posibilidades, o que haya una amenaza terrorista. Entonces se permiten unas excepciones. Luego hay disposiciones que dicen
unas garantías, que no se puede simplemente decidir que vamos a poner las cámaras y utilizamos el sistema. Hay una serie de requisitos, pero todo esto a mí me recuerda mucho una discusión que hemos tenido durante muchos años, o ya décadas casi, a nivel de la Unión Europea, que es sobre la retención de datos de comunicaciones, de metadatos. Eso es una discusión que se ha tenido mucho tiempo porque la cuestión clave allí es la proporcionalidad de la vigilancia, ¿no? Entonces, el tema era, ¿podemos obligar a los proveedores de servicios de comunicaciones que guarden nuestros datos de comunicaciones cuando llamamos a alguien, saber a quién hemos llamado, por si dentro de unos meses ha ocurrido un crimen y queremos controlar quién llamó a quién? Porque la policía siempre se queja de que cuando hay un crimen lo que más les interesa es saber quién llamó a quién se conectó a dónde, y dicen, por culpa de la protección de datos, por culpa de esta preocupación, resulta que vamos a buscar los datos y han desaparecido. Nos iría bien que esos datos estuvieran en algún lugar. Entonces, en un momento determinado, la Unión Europea dijo, lo entendemos perfectamente, vamos a obligar a las empresas que guarden esos datos al menos 6 meses. Los datos de todo el mundo. Y eso el Tribunal de Luxemburgo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dijo, eso es vigilancia indiscriminada, que pongamos bajo vigilancia a todo el mundo, las comunicaciones de todo el mundo, simplemente, o no es suficiente que el hecho de que se pueda cometer un crimen en el futuro que justifique que de repente guardemos los datos de todo el mundo. Es una respuesta simple, pero claro, entonces dijo, quizás si hay unas limitaciones, o sea, si fuera este sistema limitado para algunos crímenes, para algunos casos, se podría permitir. Y llevamos ya años y años intentando saber qué casos, cuándo se puede permitir, con qué condiciones. Y ahí es donde no sigue sin quedar claro. Yo creo que el reconocimiento facial es esta proporcionalidad, que va a ser la misma pregunta. Que, digamos, en algunos casos, es verdad, en algunos casos, y en Bruselas, y donde vivo yo, ha habido casos que se ha buscado a un terrorista y parece extrañísimo, pero no encuentran al terrorista. El último atentado, uno de los últimos atentados que hubo, era un señor que llevaba una anorak naranja o algo así. Un señor con una naranja en moto. No lo encuentran. Dice, pues si no lo encuentran a él, pues ¿a quién van a encontrar? Pero puedes decir, en esos casos extremos, igual sí nos iría bien buscar a la persona, pero ¿quién decide que es un caso extremo? ¿Quién decide ahora hay una amenaza inminente de ataque terrorista? ¿Cuándo se decide que ahora no hay amenaza? Ahora no está justificado. ¿Cómo vamos a decir? Ponemos 3 cámaras en el aeropuerto, ponemos 30 cámaras en el aeropuerto, ponemos 300 cámaras en el aeropuerto. Eso es esta proporcionalidad. Cuando hablamos ya en vigilancia masiva o no vigilancia, todo esto a mí me parece muy delicado. No tenemos respuestas claras. Además de este sistema, ¿qué otro sistema prohibido establece el reglamento? Otro ejemplo de sistema prohibido es lo que se suele llamar el sistema de evaluación social a la China, que estábamos hablando antes. Lo hemos visto esto en China, yo no he estado en China, no lo sé si funciona o no funciona, pero la idea que se tiene es de que puede haber un sistema de inteligencia artificial que vaya recopilando datos de todo el mundo y utilizando estos datos sobre nuestras actividades cotidianas para, de alguna forma, valorarnos y luego recompensarnos o prohibirnos hacer algunas cosas, porque hemos trabajado más o hemos hecho algo y quizás que no teníamos que hacer, entonces pues no podremos coger el tren el día de gran afluencia porque ese día solo los que no han hecho eso. Entonces es una especie de control social automatizado con datos, y eso se quiere evitar. Lo que pasa es que tampoco es fácil luego escribir una ley que diga, es exactamente eso lo que prohibimos, pero es que prohibimos que no se recopilen datos en general, estamos recopilando datos en general, estamos utilizando datos para evaluar a las personas, entonces eso hay que ver si luego la forma como ha quedado escrita la disposición, si realmente va a funcionar tal como hemos pensado. Pero hay varias cosas. Otro ejemplo que te puedo dar es un ejemplo, se prohíbe crear bases de datos, otra vez de datos biométricos para que permitan el reconocimiento facial generalizado, y esto se refiere a empresas que, por ejemplo, podrían recopilar fotografías de personas que estén en Internet. Una empresa decide, eso es un sistema de negocio, yo recopilo todas las imágenes que encuentro por Internet, la información asociada con las imágenes, y luego desarrollo un sistema de inteligencia artificial de reconocimiento biométrico y puedo identificar a cantidad de gente que igual incluso la policía de un país, el Estado mismo no puede identificar. El famoso caso Clearview. Sí, exactamente. Esa es la empresa americana. Luego hay otras empresas también en Europa que han tenido la misma idea. Recopilemos datos y luego vendemos los servicios para
que permiten identificar a todas las personas. Claro, eso es peligroso. Si además no es ni siquiera las autoridades públicas, una empresa que decide crear una base de datos para identificar a toda la humanidad casi, ¿no? Si está casi toda la humanidad en Internet. Oye, y además de los sistemas prohibidos, el enfoque de riesgo busca, obviamente, distribuir costos, establecer regulaciones y obligaciones ex ante, y en ese contexto quizás donde debiésemos poner nuestra atención son sobre todo los sistemas de alto riesgo. Sí. Cuéntanos un poquito de los sistemas de alto riesgo y el tipo de obligaciones que conllevan. Los sistemas de alto riesgo, estos son los sistemas que son peligrosos potencialmente, pero que por algún motivo consideramos que no es necesario prohibirlos. Lo que queremos es que el peligro es menos, no tanto que exista ese sistema de inteligencia artificial, sino que ese sistema de inteligencia artificial, por ejemplo, discrimine o que se haga en una forma que no se explica. Yo creo hay dos grandes ideas o problemas con el desarrollo de la inteligencia artificial, dos argumentos que siempre son muy, muy extraños, que yo he oído muchas veces y a veces cuesta convencer a la gente de que no son argumentos válidos. Una idea es esta idea de que la inteligencia artificial a veces discrimina, pero no nos lo podíamos esperar, ¿no? Eso es un argumento que se ha oído muchas veces. Yo tuve esta gran idea, hice un sistema de inteligencia artificial y dice, ups, discrimina. Resulta que ofrece mejores puestos de trabajo a los hombres que a las mujeres. Es verdad, me doy cuenta ahora que lo dice, es posible. Eso ha habido muchos casos que ahora que lo dice, pues es verdad, parece que el sistema no ofrece las mismas posibilidades a unos y a los otros, o depende en función del color de la piel. Entonces, todo eso tenemos ya muchos casos que se ha probado, los científicos han visto que efectivamente esos sistemas no se han desarrollado bien, los datos que se han utilizado para diseñar el sistema no eran los adecuados. Entonces, yo creo que uno de los mensajes es esa excusa ya no vale, ¿no? No puedo decir, no me lo esperaba. Sí, te lo tienes que esperar, sobre todo si haces un sistema de alto riesgo, que tiene implicaciones importantes, por ejemplo, porque va a decidir quién puede acceder a una universidad, quién puede acceder a un colegio. Si ese sistema que es tan importante socialmente, ese sistema puede discriminar, piénsalo antes. Eso es una obligación de decir, antes de empezar a hacerlo, cuando estás empezando a hacerlo, reflexiona. ¿Tengo los datos adecuados? ¿Tengo que hacer algo con estos datos para que sean los adecuados? ¿Tengo el sistema, estoy haciendo todo lo posible? E incluso cuando lo empiezas a hacer, verifica si yo lo he hecho lo mejor posible, pero bueno, a pesar de hacer lo mejor posible, resulta que sigues discriminando y a unos niños les dejas entrar y a los otros no. Mira a ver qué pasa, ¿no? Entonces eso es una cosa de que tienes que pensar antes. Otro mensaje importante es el otro argumento que se oye a veces, bastantes veces, es es que es la máquina la que decide, ¿no? No soy yo. Y eso a mí me ha pasado muchas veces, que intento explicar, hay problemas con la inteligencia artificial, y siempre hay alguien en la clase que dice, bueno, es que en realidad yo he diseñado el sistema, o los que diseñan el sistema decide, yo no sé por qué decide, ¿no? Y eso a veces hace gracia, pero lo dicen convencidos incluso de que el sistema decide. Ellos es que el sistema es de otra dimensión o más inteligente o una cosa que no me lo pueden explicar. Y eso puede que sea verdad. Yo incluso digo que puede que sea verdad, pero aunque fuera verdad, no lo podemos aceptar socialmente. No es como decir, yo voy a comprarme un coche y el coche, mira, lo enciendo y no sé si va para aquí o para allá. Claro. Mira. Y entonces, que me van a dejar conducir así. Y digo, yo este coche no sé para dónde va, ¿no? Pues si no sé para dónde va, pues me tengo que frenar y buscar a ver una forma de que yo sepa dónde va el coche. Si no lo puedo controlar, no puedo poner en el mercado ese coche, no puedo pasearme yo con un coche diciendo, realmente es un coche mágico, va para aquí, va para allá, sorpresa. Eso no puede ser. Entonces, hay que saber obligar al que quiere diseñar un sistema de inteligencia artificial que encuentre una manera de explicarnos lo que está pasando. Hay unas obligaciones de transparencia, de decir, a ver, si no sabes cómo funciona el sistema, pues no lo puedes poner en el mercado. Si lo quieres poner en el mercado, tienes que explicar que sea previsible lo que va a pasar con este sistema. No, es interesante esa excusa de es el sistema, sí, o funciona solo, o la máquina decide. Porque yo creo que hay una idea masiva o de sentido común de que efectivamente hay una cierta capacidad autónoma de la máquina, pero que eso es una justificación para que no tenga obligaciones normativas el desarrollador, quien debe auditar, y entonces ahí
es interesante cómo entra la regulación en estos sistemas. ¿Qué tipo de obligaciones deberían circundar, te fijas, a ese argumento de la autonomía de un sistema inteligente? Solo para lanzar otra metáfora, es como el fuego. Yo creo que el fuego es lo más impredecible, ¿no? El fuego no sabemos cómo va a evolucionar, pero tenemos una serie de leyes que dicen, a ver, sabemos que si hay un fuego, es mejor que tengamos este material y no este, porque sabemos que hay cosas que sí que podemos predecir, que necesitaremos una puerta por donde salir, necesitaremos esto, o sea, este tipo de cosas sí. Yo creo que tu pregunta es en la práctica, ¿qué tienen que hacer los que desarrollen el sistema? Hay una serie de disposiciones sobre la gobernanza de los datos. Yo creo que eso es interesante. Todos estos sistemas necesitan datos para crecer, para desarrollarse, y entonces esos datos tienen unos requisitos de calidad. Y eso es bastante importante, que sepamos si tenemos los datos adecuados o no para el tipo de sistema. Si queremos luego decidir sobre determinadas personas en función de su aspecto físico, tenemos personas en los datos que estamos utilizando con distintos aspectos físicos o son todos iguales. Si solo teníamos personas de un género determinado con un tipo de peinado determinado, todos llevaban gafas y luego de repente vienen unos sin gafas y ya no sabemos cómo decidir, eso es un problema. Entonces hay una serie de disposiciones sobre eso. Luego, bastante interesante, una de las innovaciones de este reglamento es que también, por ejemplo, se obliga a evaluar antes los riesgos de discriminación, lo que puede necesitar que se traten datos que normalmente no se pueden tratar. Son los datos que llamamos sensibles en la protección para el reglamento de protección de datos, y eso a veces era un poco un freno que decían, a ver, yo me gustaría verificar si estoy discriminando a personas en función de su orientación sexual, pero como no me dejan recopilar datos sobre orientación sexual, pues no lo he podido saber. Entonces, en este reglamento se dice si es necesario, si hay un riesgo de discriminación y es necesario para este fin de evitar la discriminación, entonces sí que se podrán tratar estos datos. Es interesante el punto de conexión, pero yo creo que muchos de los que hemos estado siguiendo estas discusiones y estos avances regulatorios, vemos cada vez más la proliferación de normativas y regulaciones que van apuntando a los datos, a la gobernanza de datos, a las herramientas de procesamiento, a las plataformas, y si uno mira el entorno europeo, la cantidad de regulación al respecto, es difícil seguir la pista, honestamente lo digo. Entonces, ¿cuál crees tú que son las principales intersecciones de este futuro reglamento de la inteligencia artificial, como por ejemplo con el Reglamento General de Protección de Datos, el Data Act? En fin, ahí yo creo que hay toda una serie de coordinaciones normativas y regulatorias que está por verse. Sí, bueno, está por verse o incluso, no sé si está por verse, yo creo que estaba todo bastante anunciado y se anunció en un día especial que igual no se celebra todavía, pero se celebrará el 19 de febrero de 2020. El 19 de febrero de 2020 la Comisión Europea publicó 3 documentos. Uno era la Estrategia General sobre Europa Digital. Bueno, los títulos son difíciles de recordar porque siempre todos se llaman igual. Sí. Pero o sea, algo como la Europa Digital, un futuro para la Europa Digital. Esa era la Estrategia General sobre la política digital en Europa y se anunciaban ya muchas cosas. Entonces se anunciaba también la idea de que vamos a regular la inteligencia artificial. Entonces había un libro blanco sobre la inteligencia artificial que luego ya dio paso a la propuesta de reglamento sobre inteligencia artificial, y luego el otro elemento era una estrategia europea de datos. Entonces hay una serie allí se anunciaba el reglamento de gobernanza de datos y el reglamento de datos, que son realmente la política de datos. Todo está ligado porque los datos son como la materia prima de luego la inteligencia artificial, y necesitamos regular o inspirar confianza con la inteligencia artificial para también fomentar el uso de los datos. Todo está ligado. O sea, yo no creo que como las interacciones prácticas sí que lo tenemos que intentar entender, porque hay muchos casos que a veces no se sabe muy bien si este término se utiliza en el mismo sentido, todo este tipo de cosas prácticas, pero sí que hay una visión global, y la visión global es en general quizás fomentar el uso de los datos, nuestra idea de que cuanto más utilicemos los datos mejor. Desde un punto de vista europeo, igual también mensajes así un poquito simplistas de hemos perdido la guerra de los datos personales porque los protegemos mucho, entonces igual
nos cuesta más tratarlos, sacar partido de los datos personales, pero hay muchísimos datos no personales que tenemos que intentar potenciar, usar, valorizar, y eso sí que es parte de la estrategia de los datos, aunque en general se cubren datos personales y no personales. Y luego está la estrategia de los datos, inteligencia artificial, que están muy ligadas, y luego una serie de reglamentos e iniciativas que son para intentar controlar o regular de alguna manera también las grandes plataformas, las grandes empresas que tienen una influencia muy importante en el mercado. Entonces, desde el punto de vista de competencia, abrir posibilidades a las empresas, en general más pequeñas, europeas, que ahora tienen dificultades para entrar en el mercado digital por el sistema, la presencia de otras empresas, y luego el impacto que tienen a nivel democrático de derechos fundamentales, la presencia online, libertad de expresión, qué podemos decir, quién controla lo que decimos, quién controla la información en tiempos de elección, todo este tipo de cosas, y eso son otras vertientes de la regulación digital. Hoy día se presentó el proyecto de ley que busca regular la inteligencia artificial en Chile. Nos queda poco tiempo, entonces para ir cerrando, Gloria, si nosotros que hoy día estamos empezando esa discusión legislativa, ¿qué recomendación, si tuvieras que hacernos una recomendación para enfrentar una discusión regulatoria de ese tipo, ¿qué deberíamos estar atentos o alertas en la discusión de esas reglas que buscan gobernar la inteligencia artificial? Creo que tengo que estar alerta, atento a todo, ¿no? Hay muchas cosas, quizás dos cosas. Una es la flexibilidad, porque yo creo que realmente no lo tenemos todo tan claro. El tema de protección de datos personales, llevamos ya como medio siglo a nivel internacional desarrollando una serie de ideas, de principios, y poquito a poco los vamos afinando. La inteligencia artificial no estoy yo segura de que sepamos exactamente qué es lo que queremos regular. También hay a veces como hypes así del mercado, que igual ahora queremos hacer esto, pero estamos perdiendo de vista otros problemas. Entonces, cualquier cosa que permita cierta flexibilidad de que, al menos dentro de 2 años o 3 años, haya una obligación de decir, a ver, cubrimos realmente todos los problemas, tenemos que afinar el sistema. Y luego la otra recomendación que no hemos hecho bien a nivel europeo en este reglamento es potenciar la posibilidad de que la sociedad civil reaccione si las cosas no van bien. Entonces, el reglamento de protección de datos abrió un poco la puerta al permitir más implicación de la sociedad civil que represente a ciudadanos interesados que se encuentran desprotegidos. Y la idea es que en estos temas digitales un individuo solo es siempre muy complicado entender qué está pasando. Alguien ha tomado una decisión que me afecta. ¿Yo cómo puedo saber si hay un sistema de inteligencia artificial o incluso una cámara que me está vigilando? Y todo eso es muy complicado entenderlo, probarlo, discutirlo a nivel individual. Entonces es importante que las organizaciones que saben de qué va la cosa puedan tener vías de recurso para realmente combatir, hacer que esa ley que queda tan bonita y tal, a veces que realmente se aplique. Gloria, te quiero agradecer esta oportunidad para poder conversar un poco sobre lo que se viene, este presente que dices tú bien de la regulación de la inteligencia artificial, y poder haber podido participar en las actividades que tienes en Chile con la Universidad Central, con Estado Diario. Muchas gracias. ¿Y mañana más? Mañana tendremos el primer Congreso Chileno de Derecho y Tecnología, así que podrán seguirnos por las plataformas de Estado Diario y de la Universidad Central. Muchas gracias, encantada. Gloria. Gracias.